Vamos ahora al tema de la coordinación de equipos del candidato Daniel Martínez. Son los últimos días de cara al 27 de octubre, quizás la primera instancia electoral. Ramón Méndez nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo se siente la temperatura cuando realmente estamos en la recta final de una instancia muy importante como la que se avecina este próximo domingo? Impresionante, ¿no? La gente empezó a salir a la calle, la gente está con el entusiasmo, vemos las imágenes de la caravana de ayer. De la caravana de ayer. Es impresionante cómo la gente sigue en nuestro país vibrando con las elecciones, tomando partido de alguna forma, y eso genera mucho entusiasmo, naturalmente. Ayer partieron de Plaza Independencia, ¿fue? No, de 3 lugares diferentes, de Ciudad de la Costa, sí, de Canelones. Pensé que había un trayecto único. Se encontraron en el Palacio Legislativo y de ahí a Quibón. Pero fue impresionante. Empezó a llegar la gente a las 12 y eran las 5 de la tarde y todavía seguía llegando gente a la caravana. Realmente es una cosa increíble. Bueno, lo mismo pasa en el interior. El interior es impactante. ¿No demoró un poco la militancia frente amplista sí, yo creo que en salir a la calle, en demostrar esto? Sí, yo creo que también lo que está pasando es, por un lado, comenzó a haber un poco del temor, ¿no? De qué puede llegar a cambiar en el país, ¿no? La famosa metáfora del mamado. Del mamado que habían usado la vez pasada. Pero también yo creo que tiene que ver con lo que está pasando en la región, ¿no? Es decir, primero fue en Argentina, bueno, ver qué pasaba con determinado tipo de políticas, cómo repercutían en Argentina, por ejemplo. Después vino Perú, después vino Ecuador, ahora esto de Chile, ¿no? O sea, realmente creo que el temor a que todo lo que se puede perder hace que la gente salga a la calle a decir, bueno, hay críticas para el Frente Amplio, sí, por supuesto, hay cosas para mejorar, sí, por supuesto, pero el temor a perder lo que se ha avanzado creo que es lo que está en este momento siendo muy importante. Eso es lo que vemos por lo menos en los diálogos. ¿Y su opinión personal es también de temor? ¿Tiene temor usted si ganara la oposición? Sí, siento temor. ¿Cuál es su principal temor? A ver, en primer lugar, me decía alguien en la calle el otro día, ¿vos te das cuenta que los que están atrás de todo esto son los mismos apellidos que nos llevaron a la crisis 2002? Sanguinetti y Lacalle, ¿no? Es decir, ¿cómo es la coalición esa que va a tener que hacer el doctor Lacalle Pou? Que es muy complicada. Agregale a eso en la llegada de Manini Ríos, que es una incógnita, que está de alguna forma jugando en que sí pero no, a veces le hace una guinea al Frente Amplio, otra vez le dice al Partido Nacional, pero vamos a ver de qué manera transamos. Una cosa era un Manini Ríos con 3-4% que podía tener un ministro, dijo Manini otra cosa Ríos con que 3 o 4. No va a aceptar ningún ministerio en caso de que llegue Lacalle Pou al gobierno. Y yo creo que están jugando la negociación ahí, ¿no? O sea, ¿cómo va a dar? Va a tener seguramente 3 senadores por lo menos, va a tener una decena de diputados, van a ser fundamentales. También contaba una cosa que me decía el otro día alguien en la calle. Si Lacalle llega a ser el presidente, Manini va a ser el primer ministro, porque el poder que va a tener definitorio en algunas decisiones importantes, creo que esa es la gran incógnita que se plantea a todo el mundo, el propio Lacalle Pou, que una mañana, por ejemplo, dijo decía... que no quiere ningún ministerio. Y vamos a ver, ¿ustedes le creen realmente? No confían que yo creo que si alguien hace políticas para tratar de transformar la realidad. Y Manini Ríos tiene opiniones, por supuesto, fuertes, por eso se constituye como partido político, como candidato, si quiere cambiar la realidad. Y va a haber un partido que supuestamente se quiere aliar con él para el gobierno, va a querer incidir en esa transformación. Martínez está haciendo guiñazas a Manini Ríos, ¿no? No, yo creo que guiñaza a Manini Ríos me parece que no. Daniel Martínez es una persona de mucho diálogo, en la intendencia en particular, en muchas decisiones fundamentales se lograron con el apoyo de toda la oposición o una buena parte de la oposición. Eso es su característica de forma de hacer política, y creo que lo que está planteando es que puede llegar a tener conversaciones con prácticamente todos los sectores, no tanto así en el caso de Manini, sino también con los eventuales votantes de Manini. Hay votantes de Manini que legítimamente están desencantados con algunas respuestas que ha dado el Frente Amplio en estos tiempos y que de alguna forma posiblemente puedan llegar a votar a Daniel Martínez el balotaje. Eso es lo que indican un poco las encuestas también. Autocríticas que usted ha realizado incluso de forma pública sobre lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio, reconoce el debe en seguridad, por ejemplo. Por supuesto, en seguridad es clarísimo. Hubo un importante aumento en presupuesto. Hoy tenemos una policía empoderada. Me causa un poco de gracia cuando dice que hay que empoderar a la policía. La policía que antes tenía que surcirse los propios uniformes y comprarse las balas y hacer una colecta para conseguir nafta. Hoy en día tenemos una policía con salarios del doble de lo que tenían y con unas posibilidades tecnológicas enormes, pero eso ha sido insuficiente, claramente. Es decir, lo que ha pasado es que al desembarcar las bandas internacionales de narcotráfico realmente han ido muy rápido,
tiene una tecnología fenomenal y recién ahora están empezando a ver esas diferencias. Sobre todo creo que la gran diferencia es colocar al frente del ministerio, como ya anunció Daniel Martínez, a Gustavo Leal. Gustavo Leal, como algunos dicen, formaba parte del equipo del actual ministro. Sí, pero no tenía ninguna responsabilidad, ni siquiera formaba parte del gabinete del ministerio. Daniel lo que hace es empoderarlo, es una persona, es un sociólogo, es una persona con mucha valentía, que va a esos operativos Mirador con su chaleco antibalas y de alguna forma haciendo frente a la situación. Y Daniel lo que hace es empoderarlo, con una docena de medidas que en muchos casos van a transformar sustancialmente la política de seguridad. Yo creo que justamente esa es la definición política fuerte que está tomando. El coordinador de equipos, ¿verdad? Sí. Y en el equipo económico, ¿ya se maneja un nombre en particular para encabezarlo, aunque no se anuncie de forma pública? Porque en el equipo económico también fue interesante, mucho se le ha preguntado cómo conformaron el equipo, ¿no? Si realmente estaban allí representadas todas las visiones que hoy conviven dentro del Frente Amplio. Hubo quizás alguna crítica en su momento también de algunos sectores más ortodoxos dentro del Frente Amplio. El Partido Comunista dice que no tenía nadie representado en esa mesa. ¿Qué nos puede decir al respecto y si realmente hoy ya tienen la figura que podría estar allí? Hiciste muchas preguntas. Una de las al equipo económico, y las voy a tratar de responder todas en 40 segundos. Digo, para que no, al contrario. Justamente lo que quiero decir es que fue muy rica la pregunta por lo variada. En primer lugar, la gran ventaja que tenemos nosotros es que tenemos grandes equipos. Lo vimos, por ejemplo, cuando Susana Arbeleche en algunos momentos derrapó en algunas respuestas. No hubo otros técnicos del nivel de ella que lo pudieran salir a respaldar. Tuvo que ser el propio candidato a la presidencia a tratar de explicar lo que había intentado decir. Nosotros tenemos equipos formidables, equipos con formaciones en las mejores universidades del mundo, con experiencia de gobierno, con experiencia de trabajo en equipo. Estamos hablando desde gente con bastante experiencia hasta gente joven, muy joven, con una enorme capacitación y preparación. Naturalmente eso es una maravilla porque hay una posibilidad de elegir entre diferentes actores. Nosotros no vemos que haya una representación particular de determinados sectores. De hecho, en los equipos, que son importante la cantidad de gente en todos los equipos, no representan sectores, sino que representan diferentes miradas y eso está presente en el equipo económico. Es decir, pero miradas es una visión diferentes. Más bien continuista, digamos, de lo que llevó adelante Astori todos estos años. No, evidentemente Astori es una persona que va a ser fundamental en la historia de nuestro país por la continuidad que le dio al tema más importante que hoy mejor se evalúa, que es la estabilidad de nuestra economía. La región está en crisis, la región está cayendo enormemente la economía en la mayoría de nuestros vecinos. Nosotros logramos desengancharnos de lo que pasa en la región. Mientras que en otros países están en crisis, nosotros tenemos una economía estable, con dificultades, por supuesto, con pérdida de puestos de trabajo, por supuesto, pero no es como Argentina, donde hoy en día la mitad de los niños están bajo la línea de la pobreza. Le han declarado la emergencia alimentaria, un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Eso tiene que ver con la conducción que ha hecho el equipo de Astori. Pero este equipo mezcla las dos cosas. Tiene gente con experiencia del equipo de Astori, pero también tiene gente nueva. El caso de Juan Volcker, por ejemplo, que no tiene nada que ver con ese equipo, que viene de la experiencia con Daniel, una experiencia que llevó una intendencia que fue asumida con 7% de déficit, no 5% como el gobierno nacional, 7% de déficit, y que a pesar de eso logró transformarla, que hoy tenemos superávit, que hoy se pusieron a hacer obras por 700 millones. La crítica viene del lado de que, bueno, ese superávit en definitiva se logró con todo el sistema de radar y sin multas que le aplican a la ciudadanía, porque digo, es una de las principales críticas, ¿verdad? Que pero los hechos son objetivos. A la hora de hacer los balances. Los hechos son objetivos. Pero la recaudación de cuánto es. Usted estaba incluso integrando el equipo de la Intendencia. Y el déficit era propio de la Intendencia, sí, por supuesto, del mismo partido. Pero los partidos y los gobiernos tienen liderazgos y los liderazgos van cambiando. No es lo mismo, ni mejor ni peor, no es lo mismo el liderazgo de Daniel Martínez o de José Mujica que el de Tabaré Vázquez o José Mujica que el de Daniel Martínez. Son diferentes. El liderazgo de Daniel es un liderazgo de diálogo, de empoderamiento de los equipos, de mucha gestión, de mucha calidad de la gestión, y acá lo que hubo fue mucha calidad de la gestión. Efectivamente, el presupuesto de la Intendencia es del orden de 500, 600 millones de dólares aproximadamente. La recaudación de las multas no supera más que unos pocos millones de dólares de las multas nuevas que se hicieron. Obviamente no se hicieron con una finalidad de recaudar, sino finalidad de que la gente se cuide y que nadie quiere pagar los miles de pesos que implica. ¿Cuál fue entonces el principal
motivo de éxito de ese superávit? Básicamente fueron dos. El primero, el control del gasto. Es decir, analizar con un tema de eficiencia y un tema fundamentalmente de ética, de responsabilidad. Comparemos lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las intendencias del Partido Nacional. Creo que se resolvió tan rápidamente esto de Moreira porque estamos hablando de las elecciones, pero sobre todo para tapar lo más importante que se demostró con esos diálogos, que es la corrupción, que es el clientelismo, que es cómo entra y sale gente de la intendencia en función de la voluntad simplemente del intendente. Ustedes fíjense que el gobierno nacional transfiere cientos de millones de dólares todos los años a las intendencias de todo el país, del interior en particular, y en particular intendencias del Partido Nacional tienen déficit de 4 y 5% en promedio. Antilla, Maldonado tiene 15% de déficit. Bueno, lo que Daniel, lo que se diferencia es en su capacidad de gestión. Entonces, es controlar el gasto, pero sobre todo cómo se ejecuta el presupuesto. Esta ejecución transversal, que él insiste mucho en esas cosas, el armado de proyectos, romper las chacras, es decir, no es lo mismo decir, a ver, por un lado viene la política de vivienda hacia ciertas cosas, la política social por aquí, la política de obras públicas, sino que el ver la transversalidad, mirando como proyectos, con indicadores, con análisis de riesgo, con evaluación todas las semanas de cada uno de los proyectos, eso es enorme cómo se genera más eficiencia y cómo se reduce el costo. Por ahí vino fundamentalmente, por una gestión muy diferente, fue que vino la fuerte reducción del déficit. Cuando usted era director de energía, ¿no? en el Ministerio de Industria y Energía, era una cara visible, muchas veces consultada, prácticamente que parte responsable del cambio de la matriz energética de nuestro país y de repente desapareció de la palestra, ¿no? Vuelve ahora en la intendencia. ¿Qué rol estaría ocupando en un futuro gobierno de Martínez? Y si el hecho, además de que sea ingeniero Martínez, también hay una visión cientificista, podríamos decirle, de la realidad. En común. Entre ellos. Con Daniel somos amigos y tenemos hace muchos años y tenemos una forma de hacer política muy diferente. Una forma de hacer política desde colocar los problemas y buscar soluciones originales, desde la metodología, desde la gestión, pero también mucha similitud ideológica, ¿no? Que realmente las decisiones están basadas en un concepto de sociedad de la cual compartimos completamente. Cuando él me ha pedido, cada vez que me ha pedido que lo ayudara, de hecho fue él que me llevó como director de energía, siendo él ministro de Industria y Energía, me llevó a mí como director de energía. Entró a la política por Martínez. Sin duda, entré a la política por Martínez, permanezco en la política por Martínez. Me llevó luego a la intendencia, me pidió si lo podía apoyar y ahora me ha pedido si lo podía apoyar en este momento en la campaña electoral. Sí, sin duda hay muchas similitudes, trabajamos muy bien en conjunto, respeto y valoro enormemente su forma de hacer política, que creo que es totalmente diferente de la tradicional que tenemos en nuestro país. Pero es interesante lo que preguntaba Leo, en el sentido de que usted estaba haciendo como una trayectoria muy exitosa con el tema de las energías renovables. Recordábamos incluso antes de la entrevista, cuando salió la revista Fortune, que bueno, para nosotros los uruguayos siempre es interesante ver cómo se destacan en nuestro país, digamos, figuras locales, y estaba entre aquellos que habían liderado, bueno, justamente, ¿no? Temas tan importantes como el cambio en la matriz energética. Pero después usted se va del Ministerio de... Sí, bueno, en realidad cuando cambia del gobierno, o sea, yo estuve durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y todo el gobierno, una parte y todo el gobierno de Pepe Mujica. Cuando cambia el gobierno, naturalmente la nueva ministra elige un nuevo equipo, eso es lo razonable que así suceda. Y en particular, bueno, a mí me invitaron a una responsabilidad que fue importante para mí, que es la de la Dirección de Cambio Climático. Con un equipo formidable negociamos todo lo que fue el Acuerdo Climático de París. Creo que también ahí utilizando los vínculos internacionales que podía tener a partir de todo lo que había sucedido antes. Y luego Daniel me pidió para ir a trabajar en la Intendencia. A mí yo no tengo intenciones de estar en la palestra, lo estoy haciendo ahora porque de alguna forma es lo que corresponde en la campaña. No estoy aspirando a ningún cargo en particular, que apuntaba Leo. Pero no hay hablado nada. No, o sea, no estamos perdiendo ni un segundo en hablar de posibles cargos. El caso de Gustavo Leal fue la única excepción, porque realmente creemos que tenemos una figura tan imponente y tan transformadora como es Gustavo, que realmente valía la pena, porque eso sí, de por sí, atraía muchísima cantidad de votos, sin duda. Después está el tema también que, bueno, la gente pregunta, que quizás nos llegaban mensajes en ese sentido, que era hablar, bueno, se habló del superávit de la Intendencia, de las mejoras en la gestión, pero quedó el debe de la basura, que es un debe que, bueno, también se sigue resintiendo porque es un conflicto que se arrastra desde hace décadas. Y en ese sentido, ¿qué nos puede decir de qué es lo que habría que lograr
para finalmente tenerle una solución a los ciudadanos concreta en ese sentido? A ver, las opiniones evidentemente son opiniones subjetivas y son todas válidas. Lo que nos muestran las encuestas hoy en día es que la gente percibe que ha habido un cambio en relación a la basura. Hoy no tenemos la ciudad, no podemos decir que la ciudad está perfectamente limpia, pero no está tan sucia como estaba hace algunos años, hace un tiempo atrás. Hubo naturalmente conflictos importantes con ADEOM. ADEOM es muy fuerte en el sector de limpieza en particular y claramente a veces es una carta de negociación que utiliza como gremio, se hace fuerte en ese sector, pero nosotros lo que vemos es que la ciudad está bastante más limpia, que han habido transformaciones de todo tipo, desde los camiones nuevos que se compraron, los nuevos contenedores, los nuevos circuitos, hay toda una parte de logística que está por atrás. Fueron muchos horas, hombre y mujer, de trabajo, y hoy nosotros vemos una ciudad más limpia, y así lo dicen también las encuestas. Ven una ciudad más limpia, la gente ve un transporte más limpio, más eficiente, con diferentes características al que había hace un tiempo, ven espacios públicos mejores, ven mejor la seguridad vial, valoran enormemente, más allá de eso que siempre se dice, pusieron las cámaras para recaudar. Bueno, más del 80 y pico % de la población de Montevideo ve con buenos ojos lo de las cámaras porque ayuda a tomar buenas decisiones. Sí. No, no lo decimos nosotros, es lo que dicen las encuestas, es lo que dicen la ciudadanía de que ve que hubo transformaciones importantes en relación al tema de la limpieza. ¿Cómo ve la política uruguaya? Pues estamos tal vez en un momento bisagra generacional. Sí. Los candidatos a la presidencia hoy, salvo la calle Pou, que repite, son todos nuevos. Sí, ¿no? Más allá de las edades, etcétera, son todos nuevos. ¿Cambió en algo esta forma de hacer política nueva? Y acá no estoy hablando únicamente del Frente Amplio, claro, obviamente podés hablar de ese partido. ¿Notás que hubo un cambio de la relación del político con la ciudadanía? ¿Que cambió esta campaña? Sí y no. Es decir, a ver, obviamente yo voy a decir las cosas que yo veo. Yo creo que Daniel Martínez es un líder diferente, que trae ideas, que tiene una propuesta estratégica, que tiene una visión estratégica para el Uruguay y el mundo y cómo insertarse el Uruguay en el mundo. Veo claramente que Talvi también es una persona que tiene visiones estratégicas en algunos temas muy diferentes a las nuestras, en otros no tanto, por eso creemos que puede haber acuerdos puntuales o sea, que cercanías diferencias estratégicas. No, más que yo creo que hay diferencias de visión de país, claramente, ¿no? O sea, cuando Talvi pone como ejemplo a Chile y ahora vemos fruto de la desigualdad latente que existía en Chile, qué termina sucediendo. Bueno, vemos que ahí tenemos diferencias importantes de modelo de sociedad a desarrollar. Pero dicho esto, creemos que hay también algunas cercanías. Ahora, en relación a la calle Pou y al Partido Nacional, nosotros estamos viendo una continuidad muy fuerte de las políticas, de la vieja política. Esto que pasó con Moreira y de rápidamente sacárselo de encima sin ir a ver a fondo lo que está pasando y realmente todo esto de las pasantías que entran y salen. Y bueno, eso, pero ¿en qué sentido dice ir a fondo? Tampoco hay demasiado margen de tiempo, digo, es una señal clara. No, yo creo que... El expulsarlo, bueno, después aceptar la renuncia. No, yo creo que es exactamente al revés, ¿sabes? Yo creo que es al revés. Yo creo que vamos a sacarnos rápidamente este problema de encima para que no se hable del tema de fondo. Yo creo que es eso en realidad. ¿No se debería haber actuado así con Sendik? Pero que la cosa se estiró y bueno, fue un papelón tras papelón tras papelón. Hay dos cosas. No debe haber sido rápido. Igual antes de lo de Sendik, perdón, dale. Me interesa, porque usted dice, no, habría que haber ido a fondo. ¿En qué sentido? Porque señal más fuerte que la tolerancia cero frente a incluso la duda, si se quiere, de, bueno, realmente cómo... Pero digo, los audios también son claros de una situación. O sea, ¿qué más eficiente que la expulsión de forma rápida? Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, es verdad que hay un audio que muestra lo que trató de colocar el Partido Nacional como el centro, que es una situación inaceptable en relación a pedir o plantear una prebenda a cambio de sexo a una mujer. Eso está totalmente inaceptable. Pero por detrás de eso está todo el tema del que no se habla, que es el tema de que en realidad admite Moreira que él hacía entrar y salir gente en función de los pedidos o en función de su propia voluntad. También a nivel de todo el Estado, sí, ¿no? 41% de los ingresos del Partido Nacional, de las intendencias del Partido Nacional, 41% son a dedo de los ingresos en la función pública. ¿Y el resto de las intendencias qué información el resto de las intendencias es 6%. O sea, las intendencias del Frente Amplio 6%, del Partido Nacional 41%. Ahí hay dos formas diferentes de hacer política, sin ninguna duda. Y eso es lo que cuando uno rápidamente dice, ya está, resolvimos, no hablemos más de este tema porque el Partido Nacional resolvió de manera clarísima, en realidad es para dejar de hablar del tema. Eso es lo que nosotros vemos con mayor preocupación. Sendik
Sendic hubo una cuestión fundamental, hubo un tiempo, no fue un juicio exprés como se hizo aquí para rápidamente esconder el tema abajo de la alfombra. Se discutió, se llevó el tiempo, pero se hizo renunciar a un vicepresidente en funciones. Moreira sigue estando en el cargo. Esa es la realidad que tenemos hoy. O sea, se tomaron los tiempos y se laudó sacando a un vicepresidente en funciones. Eso fue lo que ocurrió. Si se demoró mucho, sí, yo creo que se demoró mucho. Efectivamente se podría haber hecho más rápido. Pero no se escondió la basura bajo la alfombra. Se discutió, fueron todas las discusiones en plenarios abiertos, toda la prensa opinó, todo el mundo opinó para un lado y para el otro. Se dio la posibilidad de que la persona, Sendic, pudiera dar sus opiniones, se los escuchó y se tomaron decisiones. Acá nosotros vemos un juicio exprés y solamente lo podemos ver para tratar de tapar lo que realmente está mostrando este evento. Méndez, una pregunta más, porque hoy estábamos hablando más temprano sobre, bueno, una propuesta que da a conocer Martínez el fin de semana sobre, bueno, tratar de dar una señal también en lo que refiere a políticas de género, porque de alguna manera las podemos encauzar allí, con de ganar las elecciones, dice, de ganar las elecciones, claro, reducir un 50% el IVA a los productos de higiene femenina, me imagino que sobre todo referidos a la menstruación. ¿Qué le pareció esa noticia, el momento en el que la propone, el impacto, la explicación? Porque algunos, claro, quizás no captan lo que implica en el presupuesto de una mujer. El presupuesto de una familia que tenga 3 hijas adolescentes o de una mujer pobre. Realmente el impacto por una mujer pobre en todos los productos de higiene menstrual es muy importante. Y justamente tiene que ver un poco con eso, con hechos concretos que traten de igualar al hombre y a la mujer. Es decir, un tema que es típicamente, que es puramente femenino, que es el de la menstruación, los impactos que tienen también sobre el bolsillo y sobre la economía familiar, bueno, tratar de acercar un poco esas diferencias, y tiene para nosotros una simbología importante. En el mundo hay movimientos en relación a ese tema, y nosotros, bueno, creíamos que realmente era un hecho concreto, que hechos sino palabras, ¿no? Como dice Daniel. Daniel es una persona que el feminismo lo ha llevado a la práctica desde una mirada de hombre. Su gabinete en la Intendencia era un gabinete paritario, que potenció la asesoría de género, lo llevó una secretaría de género que formaba parte del gabinete departamental, se comprometió a tener un consejo de ministros paritario, se comprometió a financiar totalmente la ley de violencia basada en género, en caso de ser electo presidente. En fin, son cosas concretas que están en la misma línea, no es algo novedoso, simplemente es un paso más en la misma dirección. Bien, y por último, de forma rápida, porque a usted siempre le preguntan por esto de haber de alguna manera llevado adelante lo de las energías renovables, que bueno, fue un cambio en la matriz muy importante, de la inserción de Uruguay en el siglo XXI. ¿Invertiría de ganar las elecciones un gobierno de Martínez en lo que tiene que ver con investigación, en ciencia? Porque digo, si se habla, ¿no?, de insertar en el futuro al país, el presupuesto destinado a la investigación y a la parte científica tiene que estar sí o sí. Me tendrían que invitar un programa específicamente para hablar de esto. Lo que nosotros llamamos la transformación productiva sostenible es una de las 2 o 3 grandes prioridades de un gobierno de Daniel Martínez. Identificamos 9 cadenas productivas, 10 cadenas productivas para hacer lo mismo que se hizo con la energía eólica y las energías renovables. Es decir, inversiones importantes, asociación pública-privada, generación de decenas de miles de puestos de trabajo, inserción internacional, economía verde, relacionada con la economía del agregado de valor a la cadena forestal, nueva generación de producción de alimentos, las tecnologías de información, nuevos servicios globales, las ciencias de la vida. Es decir, hay 10 cadenas en las cuales podemos hacer lo mismo que se hizo con la eólica, generando decenas de miles de puestos de trabajo. Eso pasa por invertir en ciencia y tecnología, por diferentes incentivos para las pymes, reduciendo impuestos. Tiene que ver con un fondo de 120 millones de dólares por año que viene de las utilidades del Banco República, en fin, muy apretadamente, pero sí, hay una visión de cómo hacer para insertar a Uruguay en el mundo desafiante en el cual vamos a tener que vivir en el siglo XXI. Muchas gracias, Ramón Méndez, coordinador de equipos de Daniel Martínez. Gracias por habernos acompañado esta lluviosa mañana. Gracias a ustedes. Muy bien.